Este es nuestro mundo, compuesto a simple vista por tierra y agua, dos únicos elementos. Desde que tenemos el poder de la escritura, desde que podemos escribir y reflejar nuestros datos, sentimos de esta manera creamos nuestro patrimonio y nuestra identidad. Según el doctor Michael Pitwirny de la Universidad de Columbia, se estima que nuestro mundo tiene una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados, un 71% de agua y 29% de masa continental. Nicaragua, con sus 130.000 kilómetros cuadrados, es el 0.08% con respecto al total de la superficie continental del planeta, y con sus 6 millones de habitantes representamos el 0.07% de la población mundial. ¿Cuánto territorio poseo como un ciudadano del estado de Nicaragua? ¿Cómo relaciono la cosa con mi persona? ¿Y cuáles son los mecanismos para registrar todos esos datos? Son algunas de las preguntas que todos nos hacemos, y esperamos que con las normas, la normalización de los procesos repetitivos puedan ser evacuados. Y una de esas normas es la del EADM ISO 19152, aprobada en el 2012. La norma para la administración y la gestión de la tierra. Este punto de la administración, este tema, no es nada nuevo. Desde que el ser humano tiene el sentido común, porque la norma es un sentido común de administrar su patrimonio, requiere métodos y mecanismos para poder almacenarlo, registrarlos. Por ejemplo, hace 2600 años, en una ciudad llamada Anatot, una ciudad levítica otorgada a los hijos de Aarón, es de la tribu de Benjamín, existe un registro que habla de la siguiente manera: y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y pésele el dinero, 17 ciclos de plata. Y escribí la carta, y sélla e hice atestiguar a testigos, y pesé el dinero con la balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y fue traslado abierto. Di la carta y frente a testigos la entregué. Actualmente, en la actualidad, están los protocolos, con las diferencias que ahora se dice que se especifican a través de cláusulas. La cláusula que describe el interesado, la reunión y la presentación de los interesados, la cláusula donde habla del objeto del trámite, la cláusula de la descripción del objeto como tal, y así sucesivamente hasta llegar al proceso de darle una codificación o un número de finca. Luego, para la Primera Guerra Mundial se desarrolla de manera acelerada el interés de la relación de los registros con la medición. Y ya para la Segunda Guerra, pues las oficinas de catastro se desarrollaron exponencialmente. Y en Latinoamérica ya sabemos cuánto. Por ejemplo, en Centroamérica, desde 1960 a los 70, fue creado casi todos los registros centroamericanos. Fueron creados los catastros centroamericanos. La era tecnológica en los 70 fue creando la necesidad de estandarizar formas de comunicación, formas de lenguaje entre este tipo de temas.
de la administración de la tierra. Pero en los 80 vino la revolución informática y entra al escenario un actor que pretende homogenizar aún más la terminología de la administración de la tierra, el catastro multifinalitario. En 1994-95, un grupo de expertos de la Federación Internacional de Geómetras decide investigar todo lo referente al catastro. Imaginémonos que en el 94 ya estábamos iniciando con el AutoCAD, con los Windows, con todos esos programas bastante viejitos. Todavía teníamos la pantalla, estábamos recientes con el Windows 95 todavía. Y en el 98, este grupo de expertos publica a través de la FIC el catastro 2014, cómo se vería el catastro en el 2014, y con esto trae 6 declaraciones importantes de lo que se mira. Lo más importante de la publicación del catastro 2014 es que se rompe definitivamente el concepto, la idea o paradigma de ver el catastro como una cosa aislada, y ya se piensa no en catastro, sino en administración de tierra, que es mucho más que catastro y mucho más que registro. Pero ¿qué nos dice este documento? ¿Qué nos explican? Vamos a preguntárselo a Marcela Montivero, de Argentina, una experta en administración de tierra y de la ISO 19152. Buenas, ¿qué tal, Marcela? Bienvenido a compartir y a colaborar en un café SIG, ¿verdad? Y hablar del tema del LADM. Cuéntame, ¿cómo estás? Hola Elvis, un gusto que me hayas permitido compartir este café contigo. Bueno, si bien yo soy argentina, como ves la bandera del mate, pero voy a compartir un cafecito y te voy a contar sobre algo que, bueno, estamos investigando tanto en el ámbito académico como en el ámbito catastral, sobre esta norma que se denomina ISO 19152 y que es un modelo para el ámbito de la administración del territorio, el cual es un modelo conceptual en cual la realidad que recoge las relaciones que existen entre las personas y los objetos territoriales a través de los derechos, restricciones y responsabilidades que se ejercen sobre ellos, así como su representación espacial. Es decir, que los derechos que actúan como vínculo entre sujetos, personas y objetos, las parcelas, deben verse en sentido amplio, dado que no solo engloban al tradicional derecho de propiedad inmueble, o más propiamente dicho al derecho real de dominio, sino a otros derechos que se ejercen por la posesión, derecho de propiedad comunitaria indígena, por ejemplo, y se amplía las restricciones al dominio que pueden provenir del derecho ambiental, urbanístico, administrativo en general, a los derechos informales y no regulados legalmente y aquellos ligados al uso y la costumbre. La LADM se divide en 4 clases principales. Estas clases siguen el esquema clásico del catastro como unidad de relación entre los derechos, las restricciones y obligaciones de una o varias personas u organizaciones con respecto a una o varias entidades, bien sean superficiales o únicamente descriptivas. Las clases del modelo tienen el prefijo LA de Land Administration para diferenciarlos de otras clases de la serie de los estándares ISO de la familia 19100 sobre información geográfica. Por ello, las clases principales definidas en la propuesta de esta norma son la LA-Party, que desarrolla las clases relativas a partes, personas u organizaciones, o grupos o partes o grupos de personas u organizaciones. La LARRR, clases para el desarrollo de derechos, responsabilidades y restricciones. La LA-Unit, este paquete desarrolla la información administrativa y relativa a unidades espaciales
con los mismos derechos, restricciones o responsabilidades. Y la LA Spatial Unit, este paquete desarrolla las unidades espaciales, parcelas, subparcelas, edificaciones o redes. La clase principal de este paquete es la denominada LA Party y se refiere a una parte o una organización individual, como ya lo mencioné. A partir de esta clase se construyen los grupos como una unión de la clase principal y los miembros. Este paquete en particular tiene una clase denominada X-Party, que está referida a los métodos de registro externos. Esta clase permite integrar otros métodos de almacenamiento de partes desde una fuente externa. De esta forma es posible realizar un enlace entre los identificadores externos, imágenes y otros enlaces. Con respecto al identificador de la dirección, se refiere a un sistema de indicación de posición múltiple, es decir, está basado en posiciones descriptivas o posiciones puntuales geográficas. Luego tenemos el paquete de derechos, restricciones y responsabilidades. Este paquete es una conjunción de dos de las clases principales. La primera de ellas es la LARRR, que se refiere a la superclase que unifica cualquier aspecto legal asociado a un territorio, referenciado hacia la segunda clase principal. Voy a compartir de nuevo mi café. La clase RR se especializa en cada uno de los tres aspectos legales que pueden relacionar un elemento territorial con un conjunto de partes que se disfrutan o sufren de esos derechos. Así, las especializaciones de esta clase, la LA-Array, es la que se desarrollan los derechos, la clase LA Responsibility, relativa a las responsabilidades, y finalmente la clase LA Restricción, que indica las restricciones. Aparece en este paquete un nuevo aspecto, y es la necesidad de un documento legal que relacione a cualquier tipo de aspecto de posesión, responsabilidad o restricción entre una unidad territorial y una parte o tomador de dicho aspecto legal. Luego es importante destacar que en este paquete, pese a su sencillez, no es fácil de aplicarlo en los aspectos legales existentes, porque hay que tener en cuenta los aspectos legales de cada país. De hecho, en diferentes países pueden existir un número mayor de estos tipos de relaciones, aunque todas ellas, de una u otra manera, finalmente pueden asimilarse a un grupo de estos tres aspectos fundamentales. De hecho, existe incluso la posibilidad de que el mismo término legal tenga diferentes repercusiones y relaciones en función del país que se trate. Es por ello que para la aplicación de esta norma de la LADM debe siempre tenerse en cuenta las definiciones incluidas en la norma y que tratarán de unificar los diferentes significados de los diferentes términos de relaciones legales entre personas u organizaciones y el territorio desde un punto de vista del catastro y del registro. Finalmente tenemos el paquete de unidades espaciales. El paquete es uno de los aspectos que desde el punto de vista cartográfico tiene una mayor significación. Sin embargo, este paquete no tiene un aspecto exclusivamente posicional. Por el contrario, permite localizaciones descriptivas, textuales, como las direcciones extendidas. Y luego tenemos el paquete de descripción espacial y de levantamientos, tal como se ha comentado anteriormente. Existen, tenemos otros dos paquetes básicos de LAM, que son el de levantamientos y del paquete de descripciones espaciales. Y bueno, para concluir, esta propuesta desarrollada por ISO 19000, por la denominada ISO 19152, existen aspectos muy diversos tratados en anexos, y hay que destacar también los perfiles específicos para la implementación de esta norma en diversos países, y estos son de utilidad para la aplicación de esta norma.
Bueno, muchas gracias, Elvis, por tu invitación y un café a la distancia. Gracias por darnos una explicación sobre las clases que tiene, las clases principales del LAM. Buenas noches, entonces saludos. Esto quiere decir de que el ADM está compuesto por el lenguaje UML, un lenguaje de modelado universal. Este es el modelado en clase, donde cada una de las cajitas que miren aquí se le llama clasificación o una clase de la vida real. Tomado del modelaje de Colombia, lo que está en verde es el paquete de las clases party del interesado. Lo que está en amarillo es de la clase triple R y de la unidad básica administrativa. La que está en celeste es la que está en la unidad espacial, y la survey, que es una clase de topografía, y source, que es una clase de fuente de donde está la información. Pero esto no es tan fácil de leer para la gente normal, pero lo importante es que todos deberíamos de aprender a manejar lo que es el UML. ¿Cómo podríamos traducir literalmente esto? Los ejemplos por los colombianos, ellos utilizan la interpretación de las clases a través de colores. La clase party es verde, la clase amarilla son las triple R, la forma geométrica del espacio físico en teoría es Basic Unit, la clase Spatial Unit es color celeste, la clase de superficie o topografía es color cafecito, rosadito, y tenemos la clase en el centro de la fuente. Esto es lo mismo que esto. Pero ¿qué quiere decir? Ok, un interesado tiene que tener una relación con un espacio físico. Ese espacio físico puede estar dibujado y ese dibujo puede tener una calidad de topografía, y esa calidad de topografía debe tener una fuente, y esa fuente es un plano catastral dimensional. Si nosotros tenemos un cubo y representamos este cubo de que uno de sus ejes es la base unit, y la base unit es la infraestructura de datos espaciales, todas aquellas coberturas que tiene el espacio y el territorio, de hidrología, áreas protegidas, parcelas, ríos, volcanes, uso de suelo, etcétera. Y otro de sus ejes es el interesado, las personas. Cuando yo hago una intersección de ambas, me hace la relación a través de un punto y me genera el punto de la relación entre el interesado y la unidad espacial. Si a esto yo le sumo y le agrego el eje del tiempo, entonces yo puedo sustraer ahora una tridimensión de una versión del objeto relacionado entre el interesado y el espacio en un tiempo en específico y con las reglas, derechos, responsabilidades que se tenía en su momento. Esta es una forma de verlo matemáticamente. Pero ¿cómo se ha aplicado esto en Latinoamérica? Para esto vamos a consultarle, vamos a llamar a nuestro amigo Golgi Álvarez. Vamos a ver si se encuentra. Hola Golgi, ¿qué tal? Bueno, saludos Elvis, me alegra escucharte y ver que la idea del café sí continúa. Estos temas son emocionantes y pues ya que la pandemia no nos deja tomarnos un café de verdad, pues ni modo compartirlo por aquí, pero es un gusto saber que estas cosas continúan y un gusto saber de Nicaragua también, ¿eh? Grandioso es tenerte por acá también en un café, sí que Golgi, quiero saber el LDM, cómo ha venido a Latinoamérica en sí, qué papel hemos jugado, qué gesto el LDM para Latinoamérica. ¿Esto sirve para Latinoamérica o simplemente es una norma hecha para los europeos? Bueno, en general en el mundo el LADM ha venido a ser una necesidad de muchos años. O sea, cualquier país del mundo tiene una satisfacción de saber
que hay una norma o que hay algo a que apegarse. Entonces, pero Latinoamérica de alguna manera ha sido un ejercicio experimental, porque como sabes, hay países en Latinoamérica donde es más urgente darle un título de propiedad a una persona que no lo tiene que apegarse a un estándar, pero de manera gradual ha venido sucediendo. Tal vez si pudiéramos hablar de algunas experiencias muy puntuales, o sea, entre ejercicios muy interesantes, se pueden ver algunas cosas que están haciendo en Brasil. Pero yo rescataría ejercicios que son de nivel de país, o sea, que apuntan a una política del país que dice, vamos por esto a nivel de todo el país. Y ahí podríamos mencionar tal vez la primera experiencia del EADM en América que yo conozca, es la de Honduras, porque ni siquiera era el EADM. O sea, hablamos del año 2004, aunque el EADM llegó a ser estándar en 2012. El 2012. 8 años antes, pero como el EADM no es una cosa que nació ya en el 2012, o sea, viene del Catastro 2014, de toda esa filosofía y todos esos principios que dieron a entender que se necesitaba un estándar. Entonces, en el caso de Honduras, le apuestan por el estándar que se llamaba STDM, que era una propuesta inicial de tener una estandarización. Y eso quizás es un escenario interesante, aunque Honduras no se llevó las glorias de decir, tenemos el EADM, porque en cierta manera aplicó lo que hasta en 2012 llegó a ser un estándar y luego sí tuvo que hacer una adaptación. Otro ejercicio interesante que podría mostrar es el caso de Nicaragua. En Nicaragua, el sistema, el SICAR, tiene el LADM inmerso en lo que se llama el motor de inferencia del sistema. Es decir, todas las reglas de cómo funciona, de que el comprador metió estos documentos y luego estos documentos sirvieron para hacer esta transacción y que esa transacción luego la toma un registrador y califica. Toda esa lógica se llama el motor de inferencia y usa el LADM como su filosofía, nada más que no lo estandariza con la semántica como lo haría de manera metódica o procedimental. A ver, un momento. Entonces quiere decir de que Honduras no era estándar todavía, pero era un piloto para ser estándar en el 2004, ¿verdad? Porque fue aprobado en el 2012. Pero hizo la misma aplicación de esa propuesta semánticamente. Te lo claro. Hay dos elementos en esto. Uno es el LADM como filosofía. Ah, ok. Y otro es el ISO 19152 como norma. La filosofía nace en Catastro 2014, que es una filosofía que dice, mire, ahora debe medir la continuidad del territorio, ahora estas capas que crean derechos y restricciones van a ser polígonos que se van a superponer y van a llamarse objetos territoriales legales, ahora va a modelar de esta forma las relaciones, o sea, todo eso es una filosofía que nace en Catastro 2014. En 2002, 2003, por ahí, Chris Lemon saca un documento que se llama STDM, que era en cierta manera Core Cadastre Domain Model, que era una propuesta de estandarización, pero ya traía la mayoría de elementos que tiene la norma en 2012. Nada más que no había pasado por todos los filtros que pasó después. O sea, hablamos de que entre 2004 y 2012 van a negociar con INSPIRE, con el STDM, con el ILIS, con todos estos estándares que habían de iniciativa en el mundo, con la OGC, por los estándares del Comité Técnico de las ISO 211. Entonces, ese esfuerzo lleva a tener una versión que dicen en 2012, esta es la versión que aprueba la ISO. Pero en Honduras se tomó eso, bueno, es una historia un poco larga, pero en el fondo, Chris Lemon vio el proyecto de Honduras, se le enseñó, se le mostró, se supo que lo que estábamos haciendo era buscando apegarnos al estándar, y ellos lo vieron en su momento, se mostró por allá en Checoslovaquia en un workshop. Pero en el fondo, Honduras está apostando por eso sin saber que eso va a ser un estándar. Entonces, pero ese era ya el LADM en su filosofía. Lo que sale en 2012 ya es la ISO, que dice, esto es el LADM, quiere adoptarlo, esta es la norma, y los niveles de cumplimiento 1, 2, 3 y 4. Entonces, esa es la diferencia de lo que sucedió en Honduras en 2012, cuando ya sale, justo en 2013 empiezan a decir
queremos apegarnos al estándar y hacen un esfuerzo ya por compatibilizarlo a la semántica. Pero existió mucho antes, porque en cierto sentido el LLADM es sentido común, es de cómo deberían funcionar las cosas, nada más llevándolo a una estandarización. Eso es lo que pasa. Y en el ejercicio de Nicaragua lo que sucede es que el estándar está inmerso en el sistema. O sea, tecnológicamente el SICAR funciona con la lógica del LLADM, aunque ellos no tienen las glorias de decir, tenemos el LLADM implementado, los niveles de cumplimiento. Eso no fue una cosa que interesara tanto en el caso de Nicaragua. Esos dos ejercicios quizás son interesantes por el sentido de que el LLADM es más allá de decir cumplo con la norma, es cumplo con la filosofía a la cual le apunta el LLADM, que me voy a quitar de encima mapas digitales, mapas físicos, que voy a integrar catastro y registro, que voy a trabajar el sector público y el privado en conjunto. O sea, toda esa lógica que incluso Nicaragua ya la tiene de trabajar el topógrafo como un aliado obligatorio del catastro, eso es un tema de los principios de la filosofía Catastro 2014, que existían desde antes porque el Catastro 2014 lo que hizo fue recoger buenas prácticas y decir, hacia allá va las temáticas de administración de tierra. Entonces, esos dos ejercicios son interesantes. Un tercer ejercicio que es muy sobresaliente es el caso de Colombia, pero es que ya hablamos de Colombia. O sea, Colombia es el Instituto Agustín Codazzi, Colombia es la Superintendencia de Notariado y Registro, o sea, son instituciones que han sido referentes en Latinoamérica. Ahora, con el meterse al tema del EADM, se visibiliza a nivel mundial. O sea, ya Europa dice, Colombia piensa hacerlo y lo hacen ya de manera más metodológica. Dicen, como país le apostamos a esto, lo meten en su norma. Es decir, en Colombia hay un documento de política pública que dice que se va a usar el LADM y que se va a usar la norma para la modernización del catastro. Entonces, ese tipo de cosas le da más visibilidad a Colombia. Y luego hay papeles de cooperantes internacionales, como el caso de la cooperación suiza, que se mete de lleno a apostarle a una iniciativa como esa y eso le da visibilidad en Europa. Cada cosa que van haciendo la van publicando, van a muchos eventos de la FIC, del Banco Mundial, y eso hace que en Colombia se vea como un ejercicio mucho más visible que incluso los ejercicios de Europa, porque es adoptar la norma, pero ya entran a 3 niveles, que es el perfil nacional, que es el perfil en cierta manera conceptual, bajan a perfiles de modelos extendidos y modelos de aplicación. Entonces, eso hace que Colombia sea mucho más visible y que se va a llevar las glorias en este sentido. Y yo mencionaría otro ejercicio, te mencioné el de Brasil, hay ejercicios interesantísimos en Brasil, pero quizá el siguiente ejercicio es el que está haciendo Perú. Que Perú lo que está haciendo es, ¿qué es lo mejor que está haciendo Colombia? Eso lo voy a hacer. ¿En qué se equivocó Colombia? Eso no lo voy a hacer, que es el ideal de esta cosa, que las buenas prácticas se puedan replicar. Entonces, Latinoamérica es interesante en ese sentido, que lo que tenemos son ejercicios interesantísimos. Del caso de Honduras, ¿en qué le fue bien a Honduras? Adaptémoslo aquí, evitemos malas cosas innecesarias. Y ya en los casos de Sudamérica, que seguramente van a seguir esa lógica de decir, no solamente hagamos lo que funcione, también metámoslo en nuestra política pública porque tenemos instituciones que norman estas cosas y queremos que sea de manera organizada y metodológica. Eso es lo que yo veo en el caso de Latinoamérica. Ya veremos lo que sucede con otros países que están haciendo iniciativas, pero ese panorama es el que yo podría plantear. Quiere decir de que podemos contar de que en Centroamérica, de los 5 países de la región, 2 de alguna manera tienen un nivel del ADM adaptado, y en Sudamérica, ¿verdad? Tenemos el caso de Colombia, Brasil y de Perú, que están en proceso ya avanzado o a mediados. Quiere decir que 5 países de toda Latinoamérica han estado trabajando en el ADM. No, hay más experiencia. O sea, Chile tiene una iniciativa con la infraestructura de datos espaciales y está llevando un ejercicio sobre esto. Lo que sucede en esto es el tema de la visibilidad. O sea, Honduras fue visible en 2004 cuando gana algunos premios internacionales con el Sistema Unificado de Registro, cuando se presenten algunos workshops y de alguna manera lo mediático en esto es útil. ¿Por qué? Porque fuiste a un evento de la FIC, presentaste, apareciste en una publicación y ese tipo de cosas le da relevancia porque la gente después va a decir dónde hay experiencia y van y miran un documento.
Colombia es un ejercicio interesante porque es el que más ha publicado de lo que está haciendo. Y eso permite que otro diga, ah, listo, Colombia ya hizo esto, vamos a ver experiencia. Entonces, Perú vino a visitar hace un tiempo Colombia y vinieron a ver qué es lo que está funcionando. Entonces, lo otro importante en este tema es la alianza con los entes que financian proyectos de tierras. Por ejemplo, el caso del Banco Mundial o BID o USAID. Estos proyectos financian esta temática y entonces el estar en esa línea permite que diga, ah, listo, va a modernizar catastro, pero adopte un estándar y el estándar que sugerimos es el LADM. Pero todavía en la práctica yo diría que hay necesidad de que estas cosas hayan métodos de cómo llegar a ello. O sea, todos los 4 ejercicios que planteamos son ejercicios experimentales. Llegaron a ellos porque el sentido común dice que hay que trabajar de manera ordenada el tema de catastro. Pero una guía metodológica que te diga, haga esto, después haga esto, después esto, no existe. Entonces sí, hay otros ejercicios que yo he escuchado y he comentado en algunos eventos en otros países de Sudamérica, pero que no han tenido la visibilidad. Quiere decir de que hay bastante auge entonces del tema del ALM, de la ISO Es que, 19752. sí, o sea, hablando de tierras, hay proyectos de tierras en toda América y en todo el mundo. En África hay muchos proyectos de tierra. Entonces, la temática se volvió interesante porque la gente dijo, hombre, si es que ocupábamos un estándar para el tema de tierras hace años, hace siglos, ¿por qué no teníamos algo como lo que ya tiene registro, que tiene todas sus metodologías o sistemas registrales bastante estandarizados? Entonces, eso era una necesidad. Y lo que sucede es que la mayoría de proyectos de modernización están acompañados por o que la FAO o que el Banco Mundial o que un proyecto de cooperación los está financiando. Entonces, el hecho de que haya buenas prácticas, que dice Banco Mundial, funcionó lo que hizo Honduras, por lo tanto, el sistema que haga Nicaragua debería adoptar las buenas prácticas, ese tipo de cosas hace que el LADM se vuelva útil y que se vuelva práctico. O sea, hablando de 2004, eso era una poesía. No había en eso una practicidad, porque lo que había era un abstracto que decía, utilice esas clases UML y así debería funcionar. Hoy día ya hay mucho más porque hay experiencias prácticas, hay modelos implementados y hay más gente que habla de la temática también. ¿Crees que el ISO va a tener alguna adaptación nueva con el catastro 2034? Sí, bueno, Catastro 2034 plantea unas nuevas retos, pero la ISO incluso ya tiene una propuesta del siguiente cambio. O sea, el evento de Kuala Lumpur de hace un poco más de un año se planteó cuáles son los siguientes pasos, que entre ellos ya incluye la parte del avalúo en la estandarización, que era un vacío. Ya incluir la parte transaccional, o sea, el ADM hasta ahorita es la foto de lo que es ahorita y una referencia al histórico, pero ahora ya se habla de que incluya lo mínimo de la parte transaccional. O sea, sí ya hay, o sea, va a ir evolucionando, aunque Catastro 2034 hasta ahorita es una visión de qué cosas van a suceder. La pandemia misma va a cambiar muchas cosas de lo que hablamos de la temática catastral, seguramente. Sobre todo cuando hablamos de métodos de levantamiento más rápido. Entonces aquí ves que se meten algunos elementos como por ejemplo el catastro fit for purpose, que es levantemos más rápido el catastro porque el mundo no puede esperar tanto. Eso hace que haya una versión más light de catastro que se adapte a una parte mínima del estándar y que pueda decir, sigo siendo compatible con el LADM, pero estoy haciendo un método más simplificado de levantamiento. Listo, eso era. Ok. Bueno, saludos a todos. Es un gusto compartir siempre con ustedes y pues enhorabuena por celebrar este tipo de cafés. Sí. Muchas gracias, Golgi. Todo muy bien. Hola, ¿qué tal, Fabián? Es un placer verte y que seas muy bienvenido a un café SIC que con estos expertos en este tema tan importante del ALM, que ha sido un boom con toda la colaboración que ha hecho Colombia y que tú has formado parte de todo este proyecto.
Cuéntame, ¿cómo te va? Hola Elvis, pues bueno, primero muchísimas gracias por tu invitación, por abrir este espacio, que podamos charlar un poco, tomarnos nuestro café mientras hablamos de estos temas que van surgiendo cada vez con más fuerza, como el caso de LADM. Entonces, bueno, también es una oportunidad interesante de compartir, de conocer las experiencias de otros expertos a nivel internacional, de mostrar el trabajo que con mucho cariño hemos querido avanzar desde Colombia. Sí, dime, ¿qué es el LADM en Colombia o qué es el LADM Call? Bueno, el LADM Call es una implementación para el caso colombiano del modelo LADM. Entonces, desde hace un par de años, desde el año 2016 hacia acá, llegó el proyecto de cooperación suiza, el proyecto Swiss Photo, perdón, el proyecto Swiss Tierras, ahora se conoce como el proyecto Swiss Tierras, y se comenzaron a traer algunas recomendaciones, buenas prácticas, tendencias a nivel internacional, dentro de las cuales estaba el EADM. En su momento, pues se le propuso al gobierno colombiano hacer la adaptación del modelo LADM al caso de Colombia y comenzar por la temática de administración de tierras y de catastro multipropósito, que es una de las apuestas más grandes que existe en este momento en el gobierno de Colombia. Entonces, pues el modelo comenzó a pensarse, pues primero, cuáles eran las necesidades del país, que eso es muy importante en la construcción de un perfil nacional, como es el caso del LADM Col. ¿Cuáles son las necesidades del país, de la comunidad? ¿Cómo concebimos nosotros como sociedad nuestra administración de tierras? Que cada país es diferente, cada cultura seguramente tiene una concepción diferente de su territorio. Entonces, lo primero es entender el territorio, cómo vemos las personas nuestro territorio y cuáles son los tipos de relaciones que nosotros tenemos. Finalmente, todas estas interacciones, todas estas relaciones y todos estos conceptos son los que se tratan de llevar al modelo. ¿Por qué llevarlos al modelo? Pues porque pensamos que es importante tener un único lenguaje entre todos, que todos nos entendamos cuando alguien menciona la palabra predio o la palabra parcela o terreno, pues que Colote. sepamos que estamos hablando de lo mismo. Entonces, esa es como la primera parte de la creación del modelo en Colombia, que es un proceso pues, bastante largo, iterativo. Yo podría decir que al día de hoy el modelo sigue siendo un modelo vivo y su adaptación para catastro multipropósito también lo es, porque pues es una política que está en construcción. Entonces, cada vez que nos encontramos con nuevos desafíos, que se cambia la normatividad, que se mejoran los procesos, pues todo esto también se ve reflejado finalmente en el modelo. Entonces, pues es un proceso bien interesante de darle vueltas, de discutir, de acordar muchas cosas, porque pues en la administración de tierras hay una gran cantidad de interesados, entonces pues es necesario escucharlos a todos, entender a todos y que la visión de todas las partes se vea reflejado en un instrumento como el modelo LADM. Entiendo, un nivel de consenso aplicado con diferentes actores que involucrados con la administración del territorio, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntame, ¿cómo es el proceso de adaptación en física ya de un documento, un modelo UML, a algo que se ejecute en la vida real? Bueno, pues la primera parte es estar de acuerdo, al menos conceptualmente. Ajá. La forma más fácil de eso es a través de un modelo UML que permite integrar más o menos fácil las visiones de los usuarios técnicos y de los usuarios temáticos. Pues para los temáticos no es tan fácil o no están tan familiarizados con estas cajitas y rayitas de un modelo UML, pero pues después de unas clases básicas, una capacitación, ya es mucho más fácil y se apropian muy bien del conocimiento. Entonces, cuando tenemos un modelo en UML, pues todos podemos ver si la información que en el día a día utilizamos se está viendo o no reflejada en ese modelo. Luego, pues entonces viene todo el proceso de ingeniería de software o arquitecturas de datos que nos permitan pasar de un modelo UML conceptual, llevarlo hasta un modelo físico de base de datos. Para esto, pues bueno, hay yo creo que una de las experiencias más importantes que hemos tenido en Colombia es hacer uso de Interlist como un lenguaje que nos permite, en principio, modelar y que tiene una suite muy grande de herramientas libres y propietarias que ayudan a automatizar ese paso de los modelos conceptuales a un modelo físico. Ya digamos que las herramientas que existen ayudan a tomar decisiones en algunas cosas como
cómo se manejan las herencias, cómo se deben manejar las relaciones de uno a muchos, qué hago cuando tengo relaciones anidadas, bueno, muchas cosas que nos encontramos en el modelamiento de datos, pues las herramientas ya entienden una gran parte de la lógica y ayudan casi que a automatizar el proceso, donde recibe como insumo el modelo en UML, descrito en UML, traducido a Interlist, y luego la herramienta ayuda fácilmente a convertirlo y generar una base de datos. También hay que entender que las bases de datos y los sistemas que tenemos son muy variados. Entonces es muy difícil encontrar una receta que le sirva a todos. Si yo creo una base de datos de Postgres, pues seguramente no es lo mismo que cuando la creo en Oracle. Hay algunas restricciones diferentes que aplican. Entonces, eso también es un reto, y es que de alguna forma, pues necesitamos, cuando vamos a pasar al modelo físico, tomar una decisión. ¿Por dónde nos vamos a ir? No podemos tener un único sabor que les sirva y que les guste a todos, sino que hay que tomar una decisión. Entonces, en su momento se dijo, bueno, comencemos por software libre, que una vez tengamos la implementación en herramientas de software libre, los productores de softwares correspondientes. Y esa fue como la decisión que se tomó, pasarlo a un modelo de base de datos en Postgres, pero que se puede convertir también a otros motores de base de datos. Se puede llevar a las bases de datos de Microsoft o a Oracle o a las bases de datos de Esri o a otros motores que existen en el mercado y que son pues utilizados por los profesionales en sistemas de información geográfica. Esa codificación de transformación lo utilizaron, modificaron, ¿verdad? El Interlist y generaron un módulo, un plugin en QGIS, ¿verdad? ¿Cómo Entonces, funciona bueno, ese código? Primero lo que se hizo fue describir el modelo UML en una herramienta que se llama UML Interlist Editor, que es una herramienta libre. Entonces es la que entiende, realmente ahí es donde comienza la magia. Convierte todas nuestras cajitas y líneas del modelo UML, lo describe en un archivo de Interlist. El archivo de Interlist es contar una historia. ¿Cómo es mi clase? ¿Cuáles son los atributos, los dominios, los valores? Ahí le contamos todo a Interlist siguiendo pues unas reglas que tiene como lenguaje, así como lo tienen todos los lenguajes, tienen unas reglas, una estructura. Ese es el principal insumo, el modelo descrito en Interlist. Luego, haciendo uso de unas herramientas que existen y que han sido trabajadas, producidas inicialmente en Suiza, entonces se pueden convertir este modelo de Interlist en bases de datos o en otros archivos de intercambio. Y lo que se hizo fue crear una, podríamos decir, una interfaz desde QGIS que hace uso de esas herramientas existentes. Entonces, desde QGIS se llaman las herramientas de Interlist creadas en Suiza y se le envía toda la información que requieren estas herramientas para crear la base de datos, bien sea en Postgres o en un GeoPackage o en una base de SQL Server, bueno, en las que están configuradas. Entonces, realmente la magia que está pasando está en estas herramientas de Interlist. Lo que se hace es facilitar, porque los usuarios de sistemas de información geográfica estamos familiarizados con herramientas como QGIS. Entonces, a través de QGIS, automatizar todos los procesos de creación de una base de datos física y después unas herramientas adicionales que permiten ya interactuar con los datos. Cojamos un conjunto de datos existentes, se transformen y se carguen en la base de LADM y después que esos datos que están en esa base de datos puedan ser exportados y puedan ser transferidos. Para esto también funciona Interlist. Ok, entonces lo veo como dos partes. Interlist es como la fase de la ingeniería de software, sería entrada y salida, donde yo como usuario, ya sea topógrafo o como institución o como cualquier administrador de información vectorial, ya sea en diferentes formatos, Shape, DGN y todo eso, yo, no importa lo que yo tengo, pero es gráfico, mi modelo gráfico, a través de Interlist hace mi filtro para que pueda ingresar al modelo de base de datos del LADM que se está implementando. Bueno, algo importante es, con Interlist lo que hacemos es, primero se describe el modelo y se crea la base de datos. Esta es la primera parte, crear la base de datos y tener dónde vamos a guardar toda la información. Entonces, aquí entra Interlist como el
el que le da las instrucciones al sistema de cómo crear la base de datos. Quiero que cree una tabla, quiero que ponga unos datos, quiero que ponga unos constraints, una llave foránea o unos datos no nulos. Bueno, las reglas básicas que tiene una base de datos. Toda la arquitectura y normalización de la base de datos. Exactamente. Eso está descrito en Interlist y las herramientas existentes son las que se encargan de hacer el procedimiento y crearnos la base de datos. Ahí tenemos una base de datos en el motor que sea o un GeoPackage, un sitio donde vamos a depositar la información. Entonces vienen todos los flujos ahora sí de alimentar la base de datos. Esto, aquí ya no entra Interlist, aquí lo que entra es pues, los procesos tradicionales de sistema de información geográfica. Y es como cojo yo un shape y lo cargo en una base de datos, cómo transformo los datos, si tengo que estandarizar alguna información, pues bueno, esto se hace con otro conjunto de herramientas que la cooperación suiza también ha ayudado a desarrollar. Desde QGIS hay unas herramientas que son muy fáciles de usar, donde yo le envío un shape y le digo transforme los datos y finalmente deposítelos en otra tabla. Entonces, esto es lo que conocemos como un ETL, un proceso de extracción, transformación y carga de datos. Entonces, también ahí las herramientas de QGIS se han configurado para entender muy bien pues, el modelo final que existe de LADM y entender también los insumos típicos, porque digamos que de alguna forma también se tratan de estandarizar los procesos de captura en campo. Sabemos que el topógrafo nos llena unos datos en un dispositivo móvil o llena una tabla en Excel, bueno, lo que sea que ellos hagan. Entonces, ¿cómo coger esos datos que de alguna forma ya vienen medianamente estandarizados, se transforman y se cargan en una base de datos donde sí tienen que estar completamente estandarizados? Y además se llenan unos datos adicionales que no tenemos por qué pedirle al topógrafo. Por ejemplo, si queremos calcular una longitud de una línea de dos colindantes o el área de un polígono, pues no tenemos que pedirle al topógrafo que lo haga, porque finalmente eso es algo que el sistema debe hacer. Es la herramienta la que debe calcular el área y finalmente guardarla en la base de datos. Ese era el segundo paso. Ahí ya entonces tenemos una base de datos completamente llena. Y el tercer paso, como en Colombia ahora, el catastro es un servicio público que trata de ser descentralizado, de tener múltiples actores, pues entonces viene la fase del envío de información y de la consolidación y validación de datos a nivel nacional, donde cada gestor catastral que tiene internamente sus operadores y los topógrafos y los profesionales técnicos y jurídicos, pues cada uno de estos gestores catastrales debe enviar la información a nivel nacional para que la consolidemos. Cada uno de ellos puede tener una herramienta y un sistema diferente. Entonces, ahí es donde vuelve a entrar Interlist como herramienta, como lenguaje de intercambio de datos. Y es que los gestores catastrales tienen la obligación de transformar, de extraer la información de su base de datos, la sacan y la envían en Interlist. Tal cual como enviarla en un shapefile, Interlist también es un archivo de intercambio o como un JSON, donde viene toda la información, vienen todos los atributos. Asimismo, es un archivo de intercambio en Interlist. Solo que nos ofrece unas ventajas adicionales que no encontramos con ningún otro tipo de intercambio. Por ejemplo, si tú me envías a mí un shapefile, es muy difícil que yo pueda validar la estructura, porque tú le puedes crear un campo o quitar un campo, o donde yo esperaba un texto, pongas un número, cosas así que normalmente pueden pasar, y validar la integridad de la información es muy difícil, habría que hacerlo casi que manualmente. Interlist también cuenta con un conjunto muy grande de herramientas que permiten hacer validaciones de la estructura de los datos, de la integridad de la información, e inclusive unas validaciones tan complejas como la de topología, que yo quiero que ese archivo que tú me estás enviando a mí no tenga problemas de traslapes o de huecos entre las geometrías. Con Interlist y con las herramientas que existen al día de hoy, es posible hacer todas estas validaciones de forma completamente automatizada. Entonces, con eso, vamos que cerraríamos todo el flujo desde la creación de la base de datos, llenar la información y finalmente intercambiar y enviar los datos a la autoridad oficial. Tengo una curiosidad. El elemento administrativo Base Unit, que es el que representa todo lo que se trata de geometría, un ejemplo, ¿verdad? La parcela en forma poligonal tiene en común vértices con respecto a una área protegida, ¿verdad? Si pasa por la mitad, por ejemplo, la cobertura por la mitad de la propiedad, obviamente hay un nodo en común, un nodo en común de superposición de los dos objetos. En la base de datos, hablando muy gráficamente, yo como Che lo que yo miro es
dos objetos, dos capas. Ujú. Pero en la Así base de es. datos yo puedo mirar también dos capas y, y dependiendo de el perfeccionismo y la calidad de la topografía o la definición de la clase topográfica geométrica dentro del LDM, se puede utilizar algo como OpenStreetMap, donde esos dos vértices, un mismo punto, representa la esquina de la propiedad, representa la frontera del camino y representa el límite del área protegida. Pero estoy hablando de un objeto geométrico punto. Pero hablando a la antigüita, nosotros miramos dos capas. Actualmente Colombia, esos objetos geométricos lo fusiona, no sé si me explico, ¿eh? Sí, Fusiona porque al final es un mismo territorio, nada más que con diferentes nodos, con diferentes conceptos. Entonces, genera capas diferentes como infraestructura de datos espaciales total o utiliza el mismo objeto generado compartido a partir de el objeto principal o en común que es la parcela. ¿Me explico? sí. Bueno, entonces, este yo creo que también ha sido uno de los puntos más difíciles de discusión en Colombia. Es que, bueno, los usuarios de información, de sistemas de información geográfica y los usuarios de la información catastral tradicionales, antes, solíamos hablar de los predios o de las parcelas como un polígono. Entonces tenía el objeto polígono y al lado tenía el otro objeto polígono. Así compartieran un vértice o así compartieran todo un lindero, la gestión de estos datos, si yo muevo un punto, pues entonces tengo que modificar dos objetos, el de un lado y el del otro. Y a veces, digamos que esas reglas no se respetaban, lo que nos generaba era unos problemas de Topológico. topología, Topología donde totalmente. tenemos traslapes o huecos o bueno, muchas situaciones que se pueden presentar. La decisión más grande, tal vez, que se ha tomado en la implementación del perfil colombiano del modelo LADM es que la unidad mínima de la geometría es el punto. Ah, ok. La unidad Agarraron básica de totalmente. captura geométrica es el punto. Significa Agarraron. que Sí, sí. el topógrafo lo que va a hacer es capturar los puntos y además la información asociada a ese punto, datos como los datos de calidad con los que se levantan el punto. Luego viene el siguiente nivel, es las líneas o los linderos para nosotros en Colombia, que definen esa área común o esa línea en común que tienen dos vecinos. Y también a partir de las relaciones que existen, relaciones alfanuméricas, se puede construir todo el polígono que encierra el predio. Entonces, también ha sido difícil porque, digamos que la tendencia es que no se trabaja normalmente con topología almacenada. Que, digamos que en sistemas de información geográfica al final lo que estamos haciendo es un modelo de topología almacenada, donde Correcto. en tablas de la base de datos guardo el punto y tengo una tabla que me dice relaciona todos los puntos que le pertenecen a un predio. Y después habrán algunos de esos mismos puntos que le pertenecen al predio de al lado, pero son las relaciones alfanuméricas las que me dicen, este predio está conectado con el punto 1 Con y el tales otro predio del lado tablas. también está conectado al punto 1. Entonces, esto implica pues también un desgaste muy grande para la persona que se encarga de alimentar la base de datos, porque imagínate tú un montón de puntos y comenzar a decir, este le pertenece a este predio, este le pertenece al otro, este va aquí, pues es un desgaste grandísimo. Entonces, las herramientas que se han desarrollado de QGIS automatizan esos flujos, donde la misma herramienta se encarga de decir cuáles son los puntos que le pertenecen a este predio y hace todas las asociaciones alfanuméricas que se piden de acuerdo al modelo LADM y luego lo mismo con el predio al lado. Es decir, resolver el problema de hacer el trabajo manual, que pues, es un desgaste muy grande, por una herramienta que lo hace de forma automatizada y en un momento. El OpenStreetMap es así exactamente. Yo me quedé asustado de que ellos ya habían aplicado en OGC la ISO de geometría de sistemas de información geográfico, donde explicaban que el valor mínimo geométrico es el punto. Entonces el punto tenía muchas relaciones a muchas tablas. Pues hacia allá van la tendencia en el desarrollo de las herramientas. Pues aún estamos en un grado incipiente de algunas de estas herramientas, pero eso es lo que esperamos. También facilitar en el mediano y en el largo plazo el mantenimiento de los datos.
Si capturamos un dato con una precisión no tan buena, pues cogemos el punto y se pone. Digamos que el punto lo capturamos con un GPS del teléfono que tiene una muy mala precisión. Pero con el pasar del tiempo pudimos tener una buena imagen que permite mover ese punto y posicionarlo donde de verdad debería estar. Pues solamente corremos el punto y automáticamente los flujos deben recalcular el área de los polígonos que se ven afectados, volver a calcular los límites que hay entre los polígonos, bueno, automatizar mucho estos procesos. Eso es en el ADM también lo que se le conoce pues el versionado del objeto, tengo entendido, que el versionado del objeto también prefieres tener información o no prefieres, no importa la precisión que tenga, la calidad, pero en la aproximación luego se entenderá que eso tendrá una inversión, porque entre mayor precisión es porque hubo inversión, mientras que por lo menos tienes un radio de dónde está más o menos ubicado la cosa, sea cualquiera que sea la representación del objeto en la realidad. Ya no es lo mismo, o sea, ¿y dónde queda el poste número tal? A decir, bueno, el poste queda aproximadamente donde está ubicado en ese punto con un radio de margen de error de unos 10 metros o 20 metros. O la cantidad no importa. La geolocalización, la precisión es menospreciable cuando no existe nada de información. Mejor tener algo a no tener nada. Ese punto, Elvis, me parece que es muy importante y que trasciende a la definición del modelo, y es un tema también de política pública, y es cómo queremos gestionar la información del territorio. Tú lo has dicho, ¿qué es mejor? ¿Tener algo que sabemos qué tan mal está o no tener nada? Pues es mejor saber algo y tener la certeza de qué tan bien o qué tan mal está y saber para qué lo puedo usar y para qué no. Que con el tiempo hayan mejores tecnologías o haya una mayor inversión o hayan procesos que nos permitan ir mejorando los datos de forma gradual, eso me parece muy importante. En el caso de Colombia, nosotros tenemos más del 20% del territorio de Colombia donde no existe información cartográfica catastral, no hay. Y en un porcentaje mucho más grande, casi el 60%, la información catastral está desactualizada. Entonces, pues necesitamos tomar decisiones. Bueno, primero necesitamos los datos de esas zonas donde no sabemos qué hay. En las bases de datos no hay nada simplemente. Entonces comencemos a levantar esa información y los municipios que están muy actualizados, los municipios que están muy desactualizados, pues también tenemos que comenzar a levantar los datos y a ir mejorándolos en el tiempo. Entonces, para lograr estas metas de actualizar todo el territorio, hay que implementar una estrategia de gradualidad. ¿Qué consiste en? Bueno, parcialmente podemos tener un primer nivel de información con un grado de precisión, pues no el que todos quisiéramos, pero pues que sea suficiente para tomar decisiones sobre el territorio, y con el tiempo, a partir de las transacciones que se van dando en los predios, pues que esa información se pueda ir mejorando gradualmente. Además, entendiendo que pues, tenemos unos territorios con condiciones muy diferentes, desde ciudades muy grandes hasta territorios de comunidades étnicas o áreas de resguardos y bosques muy importantes. Entonces, seguramente no es el mismo nivel de precisión el que yo necesito en la mitad de Bogotá al que voy a necesitar en un área cerca de la Amazonía. No significa que uno sea más importante que el otro, porque no es así. Los dos son territorios supremamente importantes, pero las necesidades en términos de el uso de la información son muy diferentes. Si yo lo que quiero hacer es planes de conservación sobre un territorio, pues si la precisión es de 10 metros más o de 10 metros menos, seguramente esa no es la discusión más importante. En Bogotá, moverme 10 metros más significa que me fui encima de la vía o encima del río, ahí ya, o encima del predio del vecino. Pues ahí ya las consideraciones son diferentes. Así es. Bueno, entonces, gracias. Ha sido un placer tenerte y esperamos de que en próxima te tengamos para otra que la planeada en la Smart City. Vamos a hablar tal vez de Smart City. Qué bueno. Entonces, gracias. Elvis, a ti muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. Me parece que es muy enriquecedor tener este tipo de conversaciones y espero que podamos ir vinculando más actores a la charla para que pues sigan haciendo más interesantes nuestros temas. En Smart Cities espero también poder acompañarlos un rato, contarles algunas de las experiencias que hemos tenido en el caso colombiano y también conocer otras experiencias y otras iniciativas que seguramente están saliendo en muchas partes del mundo. Sí, dale. Ok.